crisis. Vamos a conversar con Fernando Masamura Tanaka, él es jefe de la Central de Compras Públicas Perú Compras, para que nos cuente un poco cómo se están manejando las compras que se necesitan para enfrentar el coronavirus. Una de las grandes preguntas es, por ejemplo, qué tipo de compras estamos realizando con respecto a las pruebas para hacer el diagnóstico y el seguimiento de esta enfermedad. Sí. Señor Masamura, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Patricia, Fernando, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, empezamos con esa pregunta. Recordemos que Perú Compras es una central de compras públicas que lo que busca es organizar y que las compras se hagan desde un mismo organismo y con mayor control. ¿Cómo se está manejando las compras de las pruebas rápidas y moleculares? ¿Cómo se están eligiendo los proveedores y cuál es la capacidad que tenemos para proveernos del número necesario de pruebas? Bueno, el decreto de urgencia 028 nos autoriza a la Central de Compras Públicas a adquirir todo lo que es temas de diagnóstico para COVID-19. En ese sentido, las compras las hacemos a solicitud y a favor del Instituto Nacional de Salud, que es el ente especializado en esta materia, ¿no? Los requerimientos se basan en informes que ha emitido la Dirección de Epidemiología. El primero de ellos indica que se deberían comprar, cuando inicia todo este tema, 1.400.000 pruebas rápidas y 350.000 moleculares. Debido al desarrollo de esta pandemia, hay un segundo informe y hay un decreto supremo en que nos transfieren 124 millones adicionales para comprar más pruebas. Este informe epidemiológico concluye en que se deben comprar 5.233.296 pruebas. ¿Moleculares o serológicas? Rápidas. Las rápidas. ¿No? Y a la fecha hemos comprado el 100% de lo que nos ha pedido el Instituto Nacional de Salud. De acuerdo. Es decir, se han comprado 5.233.296 pruebas rápidas y 350.471 pruebas moleculares, ¿no? ¿Cómo es que hemos hecho estos procesos de compra? De acuerdo a lo que el mismo decreto de urgencia indica, que es cuando se activa una situación de emergencia, donde se faculta a una entidad a comprar directamente mediante acciones inmediatas. Sin embargo, para tener mayor transparencia, lo que se planteó fue generar una base de datos de potenciales proveedores, nacionales o extranjeros, e invitar a todos cada vez que llegue un requerimiento del instituto. En ese sentido, en la primera compra de pruebas se invitaron a 28 empresas y en la última hemos invitado a 249 empresas. ¿Solo pueden postular a la compra las empresas invitadas? No, porque cualquier empresa que no hayamos detectado o que no se haya comunicado con nosotros previo a la compra, si se entera que estamos haciendo la compra, puede enviarnos una cotización, ¿no? Eso no es ningún problema. De acuerdo. Sorprende la diferencia enorme entre la cantidad de pruebas rápidas y las moleculares. 5 millones versus 350.000. ¿Quién decide la cantidad de cada una de las pruebas que ustedes tienen que comprar? Bueno, como había explicado, todos los requerimientos se sustentan en dos informes de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, dado que las estrategias sanitarias se elaboran a través del Ministerio, ¿no? Pero siendo el tema de diagnóstico un tema de laboratorio, es que nuestro usuario es el Instituto Nacional de Salud, porque ellos son los especialistas en esta materia, ¿no? De acuerdo. Ya, entonces son ellos los que han pedido esta proporción en la compra. Bueno, eso tendrían que reconfirmarlo con el Ministerio de Salud, pero a mí lo que se me informó es que las pruebas moleculares adicionales que se requieren se están adquiriendo a través de la Organización Panamericana de la Salud.
De acuerdo. Hay otro punto ahí que tiene que ver con los precios. Tengo entendido que las pruebas moleculares son mucho más caras que las pruebas rápidas, ¿no? Nos lo precisará. También quisiera ver, viendo a quienes han comprado, noto que las pruebas moleculares, es decir, las más seguras, son sobre todo compradas al laboratorio Roche, con una sola excepción, mientras que las pruebas rápidas son sobre todo compradas a China. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, todo requerimiento tiene que tener una especificación técnica, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares tienen varias metodologías, lo cual no significa un decremento en la calidad, es simplemente que son metodologías distintas que llegan a un mismo resultado. Entonces tenemos pruebas de metodología cerrada automatizada, que son esas que usan un robot que procesa automáticamente. Tenemos pruebas cerradas semiautomatizadas que utilizan 2 robots que procesan con un proceso manual al medio. Tenemos pruebas de metodología abierta, que son las que se procesan en laboratorio, para lo cual se compran insumos, ¿no? Entonces ha habido mucha confusión porque en algunos medios de prensa se ha estado tomando que las pruebas moleculares son una sola cosa, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, hay cuestionamientos, por ejemplo, dicen, una empresa coreana ofertó a $29. Claro, pero solamente ofertaba un kit que se llama kit de amplificación, y este tipo de pruebas que son semiautomatizadas tienen 3 partes, ¿no? El doctor Cabezas, el jefe del Instituto Nacional de Salud, explicó que eso era como una torta donde necesitamos harina, leche y huevos, y este proveedor solamente nos está ofertando la harina. Pero su oferta no podía ser tomada. De acuerdo. Entonces, Igualmente, obviamente, las compras que se están dando responden a criterios técnicos y específicos. Una última pregunta concreta. Debido a la alta corrupción que se ha visto en las compras de mascarillas, material de gel, de alcohol, etcétera, en distintas instituciones, principalmente, por ejemplo, las policiales, ¿por qué Perú Compras no entra a una compra grande y reparte en lugar de dejarlo a discreción de cada uno de estas instituciones? Bueno, la estrategia que se ha tomado respecto a las compras es una estrategia multisectorial. Entonces, lo que se hizo fue repartir la carga de trabajo, porque las administraciones de CENARES, el Centro Nacional de recursos estratégicos en salud, que es el que hace las compras corporativas en medicinas, por ejemplo, a ellos se les ha encargado comprar los equipos de protección personal. A la Autoridad de Reconstrucción con Cambio se le encargó las compras de equipamiento UCI. A nosotros se nos encargó el tema de diagnóstico, pruebas, ¿no? Entiendo que cada uno ha tenido una responsabilidad, pero la pregunta es, ¿se podría centralizar parte de esa compra en Perú Compras para que no salten tantos casos de corrupción? Como está explicando Patricia, los equipos de protección personal los viene comprando el CENARES, ¿no? Entonces, es un tema de hacer especializada la compra para poder actuar más rápidamente, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene de especializada? Sí, ¿cuál es el nivel de ejecución, por favor? Ahora, dentro de lo que es la reactivación económica, nosotros estamos implementando un catálogo electrónico para que las entidades puedan comprar a través de esta herramienta electrónica todo lo que es alcohol en gel, mascarillas, guantes, que son para salud ocupacional, y asimismo estamos desarrollando un catálogo, un par de catálogos de material médico y de acuerdo, señor. ropa descartable, ¿no? De acuerdo, señor Mazamura. Ojalá que de alguna manera puedan colaborar a que no se compren alcohol en gel que no tiene registro sanitario, mascarillas sobrevaloradas, porque Perú Compras tiene una capacidad justamente para
para medir mucho mejor sus compras y para hacerlas mucho más efectivas. Muchísimas gracias, señor Mazumura, y bueno, nos imaginamos que tiene muchísimo trabajo por delante. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No, gracias a ustedes. Más bien, si podría hacer una pequeña aclaración respecto a algo que ha estado saliendo en los medios. Sí, por favor. De cierta valorización en las pruebas rápidas porque hay precios diferenciados en una misma compra, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que cuando empezó la crisis, el Instituto Nacional de Salud tenía un stock para hacer pruebas moleculares de metodología abierta de 60.000. Cuando empezó la crisis, la capacidad de procesar pruebas moleculares del instituto era de 500 por día, mientras que el instituto ha venido haciendo denodados esfuerzos y ha duplicado esa capacidad de hacer pruebas moleculares. En cambio, en rápidas, este era un tema totalmente nuevo. Entonces, cuando se ha revisado las ofertas, ¿no?, se dio primero, como siempre, la calidad primero, luego la oportunidad y luego el precio. Entonces, las ofertas de los proveedores adjudicados se partieron en 2 entregas. La primera entrega nos la han entregado en China, un proveedor en Shanghái y otro proveedor en Beijing. Por lo tanto, en esas pruebas donde el proveedor no va a tener gastos de flete, seguro, nacionalización, hay un descuento en el precio. Entonces, ¿cómo se trajeron esas pruebas? Por vuelos solidarios, ¿no? De acuerdo, entonces hay justificación para estas diferencias de precios, es lo que nos está explicando. Así muy bien, es. señor, no tenemos... Muy bien, está bien, queda aclarado. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te guste un muy buen día. Gracias. Nos vamos a la pausa, nos hemos excedido un poco en el tiempo.